Un millonario reconoce a una camarera, su amor de juventud, dado por muerto hace 23 años. El suave zumbido de las luces de neón del restaurante parecía casi una suave canción de cuna. Un contraste relajante con el ajetreo y el bullicio de la ciudad de Nueva York en las afueras de Samuel Carter. Un hombre que no era ajeno al lujo y la opulencia se encontró en las afueras de la ciudad entrando a un modesto restaurante en el que nunca había puesto un pie antes. Se había cansado de las salas de juntas polacas y las interminables reuniones que llenaban sus días. Por una vez, deseaba algo más simple, algo real. Tal vez era la presión de las interminables demandas o la monotonía de una vida definida por la riqueza y el poder, pero Samuel necesitaba un descanso. Necesitaba algo que lo conectara a tierra. El restaurante estaba muy lejos de los elegantes restaurantes a los que estaba acostumbrado. El olor a café recién hecho mezclado con el sabroso aroma de hamburguesas chisporroteantes. Un contraste reconfortante con el restaurante de alta cocina que solía frecuentar. Una mezcla de familias, empleados de oficina y unas pocas figuras solitarias encorvadas sobre sus comidas llenaban el pequeño y humilde espacio. El ruido de los platos, el murmullo de las conversaciones tranquilas. Todo esto combinado en una reconfortante banda sonora para su día de respiro. Samuel se sentó junto a la ventana, sus ojos miraron brevemente las calles bulliciosas, sus pensamientos vagaban sin rumbo mientras esperaba. Había algo en la simplicidad de la escena frente a el que encontró inesperadamente relajante por un momento. Podía olvidar el peso de su imperio, los números y los tratos que siempre se cernían en el horizonte en este lugar, casi podía sentirse como otra persona viviendo una vida normal. Suri se rompió con el sonido de una voz suave. «Buenas tardes, señor. ¿Puedo empezar con algo de beber?» Era la voz de una camarera, educada y cálida, y sin embargo, llamó la atención de Samuel de una manera que no había anticipado. Levantó la vista y por un breve momento el tiempo pareció detenerse allí. Ella estaba de pie, bandeja en mano, ojos fijos en los suyos. Se congeló. Era ella, al menos parecía ella. La mujer frente a él parecía mayor, su rostro enmarcado por tenues líneas que hablaban de un tiempo pasado, de luchas que no podía comenzar a comprender. Pero esos ojos inconfundibles, penetrantes y familiares, no habían cambiado. Eran los mismos ojos que él había llorado por tanto tiempo, ojos que habían perseguido sus sueños durante 23 años. Un nudo se formó en su garganta y por un momento no pudo hablar, su mente se aceleró, su corazón latía con fuerza. Era imposible, se suponía que estaba muerta, la había enterrado, había llorado su pérdida y sin embargo aquí estaba ella de pie frente a él como si el tiempo nunca hubiera pasado. «Señor, ¿quiere algo de beber?», preguntó de nuevo frunciendo ligeramente el ceño mientras su silencio se extendía. Samuel parpadeó luchando por encontrar su voz. «Lauren», susurró el nombre escapando de sus labios antes de que pudiera detenerlo. Su respiración se atascó en su pecho como si decir su nombre pudiera de alguna manera traer de vuelta el torrente de recuerdos que había tratado de suprimir. Durante tanto tiempo la bandeja en su mano tembló levemente y su sonrisa vaciló por un breve segundo, parecía tan perdida como él se sentía. «Lo siento», dijo su voz mezclada con confusión. «¿Te conozco?». Se inclinó hacia adelante, su voz temblando de incredulidad. «Soy yo, Samuel Carter». Su corazón se elevó mientras veía su expresión cambiar, frunciendo el ceño mientras trataba de procesar sus palabras. Por un momento lo miró con la mirada vacía como si su nombre no significara nada para ella. Entonces algo cambió en su mirada y el reconocimiento brilló en sus ojos. Dio un paso atrás. Un jadeo escapó de sus labios. «Samuel», susurró el nombre apenas audible, pero no había forma de confundirlo. El temblor en su voz, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras lo miraba, su mano presionada contra su boca. «No entiendo», dijo, su voz se quebró. «¿Cómo estás aquí? ¿Cómo sabes mi nombre?». El pecho de Samuel se apretó, una oleada de emociones lo abrumaba. La mujer frente a él, tan familiar pero tan extraño, era el amor que había perdido. La mujer que había sido declarada muerta, perdida para él para siempre. La mujer por la que había llorado todos estos años, creyendo que nunca la volvería a ver. «Eres tú, ¿no es así?», susurró Samuel, su voz llena de asombro e incredulidad. «Lauren Whitman»,
Por un largo momento hubo silencio entre ellos, el ruido del restaurante desvaneciéndose en el fondo. Samuel no podía apartar los ojos de ella. La mujer que una vez había sido el centro de su mundo, se parecía mucho a la chica que había amado y sin embargo, era una extraña. Había enterrado su pasado. Lo había encerrado después del accidente. Nunca lo permitió. Él mismo para creer que este momento podría llegar, pero aquí estaba ella viva, pero como yo no recuerdo. Sara dijo suavemente, su voz temblorosa parecía estar buscando respuestas, su mano presionada contra su frente como si tratara de darle sentido al remolino de emociones que se apoderaban de ella. No recuerdo nada, no entiendo, debería haber muerto. Dijeron que si el corazón de Samuel se rompió con las palabras. Él conocía la historia, era la misma que lo había perseguido durante todos estos años. El accidente de autobús. Su padre Thomas Blackwell había insistido en que ella se había ido, lo declaró públicamente y Samuel nunca lo había cuestionado. No había habido razón para él. Había visto las noticias, él había visto el informe, él había visto a su padre de pie junto a ella gravemente afligido, pero aquí frente a él estaba la prueba viviente de que todo lo que había creído estaba mal. No estabas muerta, Sara dijo suavemente, su voz cargada de emoción. Nunca estuviste muerta, solo te arrebataron de mí, arrebatadas de todos nosotros. Las lágrimas brotaron de sus ojos otra vez y retrocedió un poco su cuerpo temblando, pero como preguntó casi suplicando, su voz quebrándose. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Me desperté en un hospital días después, me dijeron que había estado inconsciente durante tanto tiempo, me dijeron que tenía amnesia. Su voz se volvió más baja, el peso de su propia confusión se hizo claro. Dijeron que no podía recordar quién era, dijeron que mi vida se había ido. Samuel tragó saliva, sus pensamientos acelerados. Nunca había entendido la historia completa, solo la versión que le habían contado, pero ahora viéndola allí de pie todo se estaba desmoronando. Quería envolverla en sus brazos, protegerla de lo que fuera que hubiera sucedido, pero algo lo detuvo. Algo más profundo que el amor que una vez los unió. Había algo más oscuro escondido en el pasado. Necesito hablar contigo, dijo Samuel, su voz firme con determinación. Tenemos que resolver esto, tenemos que entender qué pasó. Sara dudó mirando alrededor del restaurante como si temiera que alguien pudiera escuchar su conversación. Asintió lentamente, su expresión llena de una mezcla de miedo e incertidumbre. No sé qué decir, ni siquiera sé por dónde empezar. Samuel extendió su mano suavemente sobre su brazo. Empieza con lo que recuerdas. Algo, respiró hondo, sus manos temblando mientras jugaba con el borde de su delantal. Recuerdo el accidente, recuerdo el choque, pero después de eso todo es borroso. Me desperté y todo se había ido. Me enviaron a un convento en Pensilvania, las monjas me cuidaron, pero su voz vaciló. Nunca sentí que perteneciera. Pasé años tratando de encontrar algo, cualquier cosa que me ayudara a entender quién era yo. El corazón de Samuel dolía mientras escuchaba. Había conocido a Sara como alguien llena de vida, alguien que había amado ferozmente, pero esta mujer frente a él era diferente, era una extraña para él. Aunque el destello de la mujer que había amado todavía estaba allí enterrado bajo la incertidumbre y el dolor. ¿Tu padre intentó encontrarte?, preguntó Samuel, su voz tensa con una mezcla de ira y preocupación. Ella miró hacia otro lado, sus ojos llenos de una tristeza que él no podía comprender. No lo sé, susurró, no he pensado en él en años, no sé por qué no intentaría encontrarme. Samuel apretó los puños, la ira dentro de él aumentando como una tormenta. Thomas Blackwell, el hombre que había insistido en que Sara estaba muerta. El hombre que la había enterrado tenía que saber algo, tenía que tener respuestas. Voy a averiguarlo, dijo Samuel, su voz firme. Lo descubriré, la verdad, Sara, lo que sea que te haya pasado lo encontraré. Ella lo miró, sus ojos abiertos con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Porque ahora, Samuel?, ella preguntó, su voz apenas un susurro. Él se acercó, sus ojos fijos en los de ella llenos de un sentido de propósito. Porque el destino nos dio otra oportunidad, él respondió con firmeza, y no voy a dejar que se escape. El tranquilo callejón detrás del restaurante estaba muy lejos de la bulliciosa energía de las calles de la ciudad. El zumbido de los autos y las voces parecía distante, tragado por el peso del pasado que colgaba entre Samuel y Sara. Estaban allí parados uno frente al otro, la brisa fresca rozándolos, pero ninguno de los dos pareció notar el frío. Las preguntas que una vez habían estado enterradas ahora estaban inundando la superficie y ninguno de los dos sabía por dónde empezar. Samuel observó a Sara mientras se limpiaba las manos nerviosamente en su delantal, sus gays corriendo alrededor inseguros de lo
que decía a continuación. Su incertidumbre reflejaba la de él. Estaban parados en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y apresurado hacia adelante. De una vez 23 años habían pasado, pero se sentía como si todo hubiera sucedido ayer. Ni siquiera sé por dónde empezar. Sara, dijo, su voz temblando ligeramente, he estado tratando de reconstruirlo durante tanto tiempo. Pero se siente como tratar de armar un rompecabezas con piezas faltantes. Samuel asintió con la cabeza. Sus ojos están llenos de comprensión. Él sabía bien ese sentimiento, el anhelo por respuestas, el deseo de entender lo que había sucedido para darle sentido a una vida que había sido destrozada por algo fuera de su control. Él no podía imaginar por lo que había pasado, pero podía ver el precio que le había costado, la forma en que los años de incertidumbre la habían moldeado en alguien diferente, pero aún tan familiar. Empieza con lo que recuerdas, instó suavemente, dando un paso más cerca. Cualquier cosa, no importa lo pequeña que sea. Sara respiró temblorosamente. Sus ojos se posaron en el suelo mientras recogía sus pensamientos. Sobreviví al accidente, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. No sé cómo, pero me desperté en un hospital. Los médicos me dijeron que había estado inconsciente durante días, pero cuando volví en mí no sabía quién era, ni siquiera sabía mi nombre. Hizo una pausa como si el peso de sus palabras fuera demasiado para soportar. Dijeron que tenía amnesia durante años. Mi vida estaba en blanco. Era como si estuviera empezando de nuevo. El pecho de Samuel se apretó mientras escuchaba. Podía oír el dolor en su voz, los años de frustración y soledad, la sensación de estar atrapado en un mundo donde nada tenía sentido. Él quería acercarse y consolarla, decirle que todo estaría bien, pero la verdad era que ninguno de los dos sabía cuáles serían los siguientes pasos. ¿Qué pasó después de eso?, preguntó, su voz suave pero insistente. La mirada de Sara se oscureció y apartó la mirada como si la respuesta fuera algo que había enterrado en lo más profundo de su ser. Me enviaron a un convento en Pensilvania, dijo en voz baja. Las monjas me cuidaron. Estaba tranquilo allí, pacífico, pero no era mi hogar. Me quedé allí durante años tratando de encontrar algo a lo que aferrarme. Seguí esperando que mis recuerdos volvieran, pero nunca lo hicieron. Y luego, recientemente, pequeños fragmentos comenzaron a regresar, pequeños destellos de rostros, lugares, sentimientos, pero nada concreto. Samuel apretó los puños. La ira dentro de él hirviendo a fuego lento bajo la superficie. Había sospechado mucho. Sara había sido abandonada a su suerte, sin recordar quién era ni de dónde venía, pero lo que más le impactó fue la forma en que habló de su padre, Thomas Blackwell, el hombre que la había declarado muerta, el hombre que la había borrado de la existencia. ¿Qué hay de tu padre?, Samuel preguntó con voz tensa. ¿Alguna vez intentó encontrarte? ¿Sabía lo que pasó? La expresión de Sara se oscureció. Frunció el ceño mientras negaba con la cabeza. No lo sé, dijo en voz baja. No he pensado en él en años. No puedo imaginar por qué no habría intentado encontrarme, pero incluso si lo hiciera, ¿qué habría importado? No era nada para él, solo un pedazo olvidado de su pasado. El corazón de Samuel se tensó ante la amargura en su voz. Había conocido a Thomas Blackwell como un hombre poderoso y calculador. Pero esto era algo más oscuro, algo más siniestro. Si Thomas realmente había abandonado a su propia hija, ¿qué más había hecho para encubrir la verdad? ¿Qué otras mentiras había dicho? Voy a averiguarlo, dijo Samuel con firmeza. La resolución en su voz es clara. Lo que sea que te haya pasado, lo que sea. Los secretos que esconde tu padre, los descubriré, te lo prometo. Sara, llegaremos al fondo de esto. Sara lo miró, sus ojos se llenaron de una mezcla de esperanza y miedo. ¿Por qué ahora?, preguntó con voz temblorosa. Después de todo este tiempo, ¿por qué haces esto? Samuel dio un paso más cerca. Su mirada inquebrantable. Porque el destino nos dio otra oportunidad, dijo. Suavemente su voz se llenó de convicción. Y no voy a dejar que se escape ni por un momento. Sara no dijo nada, simplemente lo miró como si estuviera buscando algo en sus ojos, algo que pudiera decirle si podía creerle o no. Finalmente asintió, su voz apenas un susurro. Está bien, dijo, descubramos la verdad juntos. Reuniéndose con Ryan, Samuel y Sara continuaron investigando, juntando las piezas fragmentadas del pasado de Sara. Cuanto más descubrían, más claro se volvía que el padre de Sara, Thomas
Blackwell había orquestado no solo su desaparición sino también el borrado de su hijo Ryan. Después de mucho cavar descubrieron que Sarah había dado a luz a un niño antes del accidente. Ryan había sido colocado en un orfanato sin saber su verdadera ascendencia. Cuando Samuel y Sarah finalmente lo conocieron, Ryan era escéptico, luchando por creer la verdad de sus orígenes. Su vida construida alrededor de la independencia y la autosuficiencia nunca había incluido la idea de una familia biológica. Aunque confundido y herido, Ryan comenzó a escuchar las piezas del rompecabezas lentamente cayendo en su lugar. A pesar de su enojo y preguntas, finalmente decidió permitir que Samuel y Sarah la oportunidad de explicar más. No fue un camino fácil, pero por primera vez tiempo en años Ryan se permitió creer que la familia que había perdido todavía podría estar ahí fuera. Buscar justicia y sanar la verdad ya no era una esperanza lejana. Con la ayuda de un investigador, Samuel había descubierto evidencia crucial que implicaba a Thomas Blackwell en orquestar no solo la desaparición de Sarah sino también el accidente fatal que casi le quita la vida. El accidente del autobús no fue un accidente. Había sido causado deliberadamente, una parte del plan de Thomas para deshacerse de los desordenados lazos familiares que no podía controlar. Thomas Blackwell, que se había escondido detrás de su riqueza e influencia política, ahora estaba expuesto. Su imperio de mentiras y manipulación comenzó a desmoronarse. Con toda la evidencia reunida, las autoridades lo arrestaron, llevándolo ante la justicia por los años de dolor que le había causado a Sarah, Ryan y Samuel. El camino hacia la curación no fue fácil, pero la verdad los había liberado. Se habían reencontrado después de años de separación, dolor y silencio. El amor que una vez compartieron había sido puesto a prueba, pero todavía estaba allí. Ahora era un vínculo que podían reconstruir más fuerte que nunca. Esta historia nos recuerda que no importa cuán profundas sean las heridas o cuánto tiempo hayamos estado separados de la verdad, siempre hay un camino hacia la curación y la redención. A veces las mayores pruebas de la vida son las que nos llevan de nuevo el uno al otro. Para la audiencia la lección es clara: nunca dejes de buscar la verdad incluso cuando parezca imposible. Frente al dolor, la traición y los años de incertidumbre, el viaje de Sarah, Samuel y Ryan muestra que nunca es demasiado tarde para reconstruir lo que se rompió. Es nuestra capacidad de enfrentar el pasado, enfrentar las duras verdades y seguir adelante con amor y coraje lo que nos define. No importa las cicatrices que llevemos, el futuro sigue siendo nuestro para moldearlo. En última instancia, la curación no proviene solo de descubrir la verdad, sino de tener la fuerza para seguir adelante, confiar nuevamente y crear nuevos recuerdos con los que amamos. Cuando nos negamos a renunciar el uno al otro, recordamos que la familia no se trata solo de sangre, se trata de las conexiones que elegimos reconstruir y apreciar.